Los tejidos. Los organismos pluricelulares se caracterizan por estar constituidos por una gran cantidad de células que para cumplir sus funciones deben trabajar especializadamente. Sin embargo, esto no basta, ya que también deben trabajar en equipo. ¿Qué significa esto? En los organismos pluricelulares, las células se agrupan dando origen a los tejidos. Podemos decir entonces que en los organismos existe una verdadera división de trabajo, en la que cada tejido desempeña una tarea particular para mantener al organismo vivo y saludable. Los diferentes tipos de tejidos que existen en el cuerpo son los siguientes. Tejido epitelial. Está formado por una o varias capas de células que recubren la superficie del organismo, además de las cavidades, órganos, conductos, mucosas y glándulas. En el caso de la piel, conforma la epidermis, que es la capa más superficial de esta. La epidermis está compuesta por aproximadamente 5 estratos celulares. También presenta melanocitos, que son células con pigmentos que le dan el color a la piel. El tejido adiposo está conformado por células que acumulan grasa, llamadas adipocitos. En el brazo forman parte de la hipodermis, que es la capa más interna de la piel. Este tejido, además de evitar la pérdida de calor, sirve de amortiguador protegiendo órganos internos. El tejido sanguíneo corresponde a un tipo de tejido conjuntivo que posee una fase sólida conformada por los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, y también posee una fase líquida representada por el plasma. Los glóbulos rojos son células que transportan nutrientes y gases. Los glóbulos blancos, como los linfocitos, son tipos celulares involucrados en la defensa del organismo, y las plaquetas, que corresponden a fragmentos celulares que participan en la coagulación sanguínea. El tejido muscular está formado por células alargadas, llamadas miocitos o fibras musculares. Los músculos del brazo, responsables del movimiento de este, están conformados por tejido muscular. Otro tipo de tejido muscular son el estriado involuntario, presente en el corazón y en las paredes de los principales vasos sanguíneos, y también el liso involuntario, que no posee estriaciones y se encuentra en la mayoría de los vasos sanguíneos y en órganos como los del sistema digestivo. El tejido óseo forma los huesos, que le dan forma y sostén al organismo. Es un tipo de tejido conjuntivo conformado por distintas células, los osteoblastos, encargados de la formación de tejido óseo nuevo, los osteocitos, que corresponden a osteoblastos maduros, y los osteoclastos, encargados de reabsorber o eliminar materia ósea. Según su estructura se distingue el tejido esponjoso, que está formado por espacios vacíos y tiene aspecto de red, y el tejido compacto, de aspecto duro y uniforme, abundante en huesos largos como el húmero del brazo y el fémur de la pierna. El tejido nervioso forma parte de los órganos del sistema nervioso y está conformado por las neuronas, las cuales conducen las señales nerviosas, y las neuroglías o células gliales. Mediante este tejido recibimos los estímulos del medio y se controla la respuesta del organismo frente a estos. Se denomina tejido vegetal a la agrupación de células con una misma condición, que se hallan unidas unas con otras de forma sólida con una misión en común. De una manera más específica, los tejidos vegetales se derivan gracias a la división consecutiva de las células que componen el embrión de la semilla que se forma luego de la fecundación que se da en las plantas. Estas células vegetales que componen la planta pueden ser células vivas, que se encargan del propio desarrollo de la planta, fotosíntesis, almacenamiento de sustancias, respiración, crecimiento y reparación de daños, y las células muertas, las cuales proporcionan soporte y resistencia a la planta. Según su función, podemos clasificar los tejidos vegetales en 6 grupos. En los tejidos protectores encontramos el tejido epidérmico, el cual realiza la función de proteger la parte aérea de la planta de la desecación y de permitir la absorción del agua y sales minerales a través de la parte subterránea. Está formado por una única capa de células vivas. Se encuentra en las hojas, en los tallos y raíces jóvenes. Sus células son aplanadas, están perfectamente unidas entre sí y carecen de cloroplastos, por lo que son incoloras. La célula epidérmica produce una sustancia impermeable llamada cutina. Esta se acumula y forma una capa denominada cutícula. La cutina impide la pérdida de agua para permitir el paso de CO2 y del O2. La epidermis presenta una estructura denominada estomas, que tiene la capacidad de abrirse y cerrarse regulando el intercambio de gases.
cuando realiza la fotosíntesis, se hincha y debido a ello deja el orificio entre sí llamado ostiolo, que permite el paso de los gases. La epidermis además presenta pelos en las hojas y tallos, tiene función protectora contra la desecación o contra los animales herbívoros. Tejido suberoso. Es el responsable de proteger el tronco de la planta contra la pérdida de agua y contra las temperaturas extremas. Está formado por varias capas superpuestas de células muertas. El interior de estas células está lleno de aire y sus membranas contienen suberina, que es una sustancia muy impermeable. El tejido suberoso se encuentra en los tallos y las raíces de cierta edad. El suber alcanza un gran espesor y se aprovecha para hacer tapones y láminas aislantes de la humedad, de la temperatura y del ruido. El suber vulgarmente se denomina como corcho. En los tejidos embrionarios encontramos el tejido meristemático. Es el responsable del crecimiento y desarrollo de las plantas. Está constituido por células vivas, pequeñas, con grandes núcleos, sin vacuolas y con una pared celular fina que permite su crecimiento y posterior división. Según donde se encuentren, se distinguen tres tipos de meristemos. Meristemos embrionarios. Se encuentran en las semillas. A partir de ellos se forman los diferentes tejidos de la planta adulta. Meristemos primarios o apicales. Se encuentran en los ápices de las raíces, protegidos por las cofias y en los vértices de los tallos y en el interior de las yemas. A partir de ellos se produce el crecimiento en longitud de las plantas. Meristemos secundarios o laterales. Se encuentran formando unas capas concéntricas a lo largo de los tallos y de las raíces. Existen dos tipos, dominados cambium y felógeno. El cambium origina hacia el interior los vasos leñosos y hacia el exterior los vasos liberianos. El felógeno da lugar hacia el interior al parénquima cortical y hacia el exterior al suber. A partir de ello se produce el crecimiento. En él encontramos el tejido parenquimático, el cual se encarga de realizar la fotosíntesis o de almacenar diversas sustancias, como almidón, azúcar, grasas, agua, etc. Está constituido por células vivas de forma variable, con grandes vacuolas y con una gruesa pared celulósica, por lo que carecen de poder de división. Según la función que realizan, se distinguen cuatro tipos. Parénquima clorofílico. Sus células poseen muchos cloroplastos en los que realiza la fotosíntesis. Se encuentra en las hojas. Parénquima de reserva. Sus células son redondeadas, dejan espacios entre sí y poseen abundantes leucoplastos y vacuolas de reserva que se encuentran en el interior de los órganos de la planta. Parénquima acuífero. Sus células poseen muchas vacuolas llenas de agua. Se encuentran en las plantas de climas muy secos, por ejemplo en los cactus. Parénquima aerífero. Entre sus células hay muchos espacios en los que se almacenan aire. En el cual encontramos el tejido colenquimático. Mantiene erguidos y flexibles los tallos jóvenes y los peciolos de las hojas. Está constituido por células vivas prismáticas y con las membranas fuertemente engrosadas a nivel de los vértices. Se encuentra bajo el tejido epidérmico y permite mantener la forma de las partes blandas de la planta. Tejido esclerenquimático. Es responsable de constituir órganos protectores. Está constituido por células muertas de membrana gruesa y lignificada de forma poliédrica. En los tejidos conductores encontramos el xilema. Su función es transportar la savia bruta, agua y sales minerales desde la raíz al tallo y a las hojas. Está constituido por una serie de células muertas alargadas y de paredes engrosadas denominadas traqueidas. Floema es el responsable de transportar la savia elaborada, agua, sacarosa, maltosa, etc., desde las hojas al resto de la planta. Está constituido por una serie de células vivas y alargadas, alineadas una tras de otra. En los tejidos secretores encontramos el tejido glandular. Es el responsable de la secreción de sustancias. Está constituido por células que almacenan en su interior sustancias de secreción y que las vierten al interior o al exterior de la planta. Órganos de las plantas. El aparato vegetativo de las plantas está constituido por la raíz, órgano vegetal subterráneo que crece hacia el centro de la tierra y que sirve para el anclaje del vegetal al suelo, la absorción de nutrientes inorgánicos, agua y sales minerales disueltas
el transporte de la savia bruta, agua y sales minerales hacia el tallo y en ocasiones para almacenamiento de sustancias nutritivas. El tallo es un eje longitudinal de la planta que crece en sentido opuesto a la fuerza de gravedad. Generalmente es aéreo y suele presentar ramificaciones o tallos secundarios sobre los que se disponen las hojas, las flores y los frutos. La hoja. La hoja es un órgano vegetal de forma generalmente laminar que nace del tallo, rico en clorofila y cuya función principal es realizar la fotosíntesis. Presenta tres partes: el limbo, el peciolo y la hoja.